Mm, muchos factores pueden causar depresión. Muchos, muchos, muchos. El alcoholismo, consumo de drogas, las situaciones estresantes en la vida. A ver, por ejemplo, aquí ejemplificación, por ejemplo, así, así como, específicamente para ilustrar, cabe destacar en efecto como muestra. Allá, entonces nosotros podemos decir, cierto que le acompañan otros también. Muchos factores pueden causar depresión, por ejemplo, el alcoholismo y consumo de drogas. También las situaciones estresantes en la vida. Si yo cambio y lo pongo, a ver, por ejemplo, vamos a ponerle sin embargo, que viene a ser oposición, ¿cierto? Muchos factores pueden causar depresión. Sin embargo, el alcoholismo, porque el consumo de drogas, no hay lógica, ¿cierto? No habría lógica. Lo mismo sucede con la alternativa E. Y en la alternativa E, si dice inclusive, imposible que haya una coma después. La coma podría estar delante, pero no después. ¿Por qué la coma antes y después de, por ejemplo? O tal vez de sin embargo, porque consta de dos palabras. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Corrección. Vemos por aquí. Los libros fueron donados por el Congreso a la Biblioteca Nacional. Fueron regalados, no ser tirados. Para, aquí sería el objetivo, ¿cierto? Para no ser tirados. Entonces puede ser para, con el fin de no ser tirados, con el fin no ser tirados, entonces ahí también falta lógica. Entonces nosotros podemos decir de esta forma, ¿cierto? Mejor dicho, fueron regalados para no ser tirados. Eso es. ¿Qué utilizamos? Nuestra lógica y nuestra gramática nos ayuda. Listo. Aditivos, adición, suma, matiz intensificativo y grado máximo. Empezamos con noción de suma. El aloe vera, la sábila, ya está. Es muy utilizado en las lesiones de la piel por su poder suavizante. Contiene minerales, aminoácidos esenciales que estimulan el crecimiento de los tejidos, la regeneración celular. Sí, se recomienda la sábila, magnífico. Listo, muy bien. A ver, aquí, noción de suma. Dice, por eso, además, es decir, por otro lado, en síntesis. Profesora, obvio, solo una alternativa vas a decir por acá. Por eso, allá, por eso, ¿qué vendría a ser? Consecutivo, ¿cierto? Además, adición, es decir, reformulativo. Por otro lado, entonces, este caso es opositivo, ¿cierto? Opositivo. En síntesis, reformulativo de qué? De conclusión. Allá, entonces, claro que sí. B, además, ¿no? Además, contiene minerales, aminoácidos, ya está. Matiz intensificativo. Encima es más, más aún. Ya está. No solo nos quedamos sin dinero, se nos dañó el automóvil. Uy, en la carretera central, el 28 de julio, ¿cómo estuvo? Terrible, ¿cierto? Terrible, ya está. Más aún, es más aún, más encima. Allá, cuando nosotros decimos más, ¿qué vendría a ser? Oposición, ¿cierto? Oposición. Y aquí no encontramos oposición. ¿Qué encontramos? Adición. Eso es. Muy bien. Veamos por aquí. De grado máximo. Incluso, inclusive, hasta aún para colmo. Listo. Ese día nos conocimos, cenamos, nos hicimos amigos. Hasta, ¿sí? Hasta nos hicimos amigos aquí, porque para colmo nos hicimos amigos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, profesora, ya. Ya estamos repasando en forma práctica ya. Bifurcación. Aquí tenemos que escoger o uno o lo otro, no los dos. ¿Listo? Uno u otro. Puede ser u, o, bien, ya, hora, sea. Aquí, cada vez que decidimos sobre algo, un asiento en un avión,
un nuevo par de zapatos. Si te quieres casar, avanzas un tramo en la ruta de la vida. Es decir, reformulativo, explicación, o podría ser, ¿no? Primero, enseguida, eso es de orden, sea, o. Guarda las condiciones, ¿cierto? De aquí, allá. Entonces, nosotros, cada vez que decides sobre algo, sea un asiento de avión, sea un nuevo par de zapatos, o si te quieres casar, allá, eso es. Muy bien. Reafirmando la respuesta. Aquí tenemos orden. Dijimos comienzo del discurso, cierre del discurso también. Veamos por aquí. Yo nunca dije eso. Ella se ofendió conmigo y no me habló más. Por eso dejé de llamarla. Entonces aquí, comienzo del discurso. Antes que todo, en primer lugar, para comenzar inicialmente primero. Vemos una característica. ¿Cuál es? La coma, profesora, ¿cierto? La coma. Eso, en primer lugar, la coma. Antes que todo, ahí le faltaría la coma, ¿sí? Para comenzar, le falta la coma también. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vemos cierre del discurso. Marco y Daniel discutieron en la escuela. El problema lo resolvieron con la ayuda de la maestra. Si es para cerrar, para culminar, entonces, en conclusión, pero ¿qué me dice finalmente? Para resumir, ¿cuál escogemos también? De acuerdo a las pausas, tiene que ir una coma. Por eso, finalmente, las comas juegan un papel muy importante para poder reconocer los conectores lógicos adecuados. ¿Ya? Veamos por acá. Dijimos de orden, comienzo del discurso, cierre del discurso, transición, digresión y también faltan los temporales. Veamos por acá. Tenemos el equipo rojo y tenemos el equipo azul y aún no sabemos cuál de los dos ganará. Que jueguen, ¿cierto? Que jueguen y después ahí nosotros vamos a ver cuál va a ganar. Entonces, si es transición, por un lado, por otro lado, por otra parte, ahí podría iniciar. Por un lado, ¿cierto? Tenemos el equipo rojo y por otra parte tenemos el equipo azul, ¿cierto? Eso es, porque si yo hago la prueba con la alternativa A y dice, por otra parte, tenemos el equipo rojo y después tenemos el equipo azul, entonces no hay un orden lógico. Cuando dice por otra parte, ya está poniendo en segundo lugar, entonces falta algo más delante. Listo. Cuando decimos digresión, cuando inicie tus clases en la universidad, ¿cómo será el traslado si los transportistas no cumplen con el reglamento? Clases, nos hemos acostumbrado a las clases virtuales y ahora las clases presenciales. Listo. A propósito, ¿cierto? Cuando inicien tus clases en la universidad, a propósito, ¿cómo será el traslado si los transportistas no cumplen con el reglamento? Estos transportistas, vamos a decir. Listo. A ver, hemos dicho temporales y están dentro de las de orden, de anterioridad, simultaneidad y posterioridad. Estamos observando en este mismo cuadro. Anterioridad, simultaneidad, posterioridad. Veamos. Que nosotros salíamos de casa, los vecinos también lo hacían. Entonces, si ambos salen, entonces es al mismo tiempo. Ambos están saliendo. Están cronometrados, van a decir. Listo, sincronizados. Listo. De salir de mi casa, cepillo mi cabello y dientes. Antes, ¿cierto? Antes. Ya está. Antes de salir de mi casa. Muy bien. Veamos por aquí. Énfasis. El ejemplo. El año pasado trabajaron 400 profesionales de salud, entre psiquiatras, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y terapeutas de lenguaje. Que el MINSA tiene programado para mejorar los servicios de salud a nivel nacional. Aquí observamos, número 10, énfasis, sirve para resaltar ideas. Pero estas ideas tienen que ser importantes.
que no deben ser inadvertidas. ¿Cuáles mencionamos aquí? ¿Te acuerdas cuando dijimos especialmente, lo principal, principalmente? Allá, ¿qué más? Lo central, en particular, lo más importante. Entonces, a condición de condición, dado que esta que vendría a ser causal, ¿cierto? Del mismo modo, aquí estaría comparando en pocas palabras para resumir. Entonces aquí cabe resaltar, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Ahora, cuando dijimos evidencia, yo te dije que aquí tenemos que tener en cuenta que al leer, ¿qué observamos? En este caso, diremos, es como si fuera que no falta nada. Pasé el examen, revisé las notas para verificar. No falta nada. En aquel lugar estaba el misterio. Aquellos documentos eran los que ella escrutaba. No falta nada. ¿Sí? No falta nada. Entonces dijimos que era obviamente, ¿cierto? Obviamente, como es obvio, evidentemente, efectivamente. Y aquí dice indudablemente. Y en el primer caso, ¿cuál tendría que ser? A ver, obviamente, ya está. Y en este, indudablemente. ¿Cierto? Ya está, vamos muy bien. Vemos por aquí. De finalidad, dice. Introducen las preposiciones subordinadas que expresan el objetivo o propósito de lo expresado por el verbo en el enunciado. Finalidad. Todo lo vamos a reemplazar con un para. ¿Listo? Para. ¿Listo? Para calmar la situación, ella se retiró del recinto. Entonces, nosotros podríamos decir, en este caso, a fin de calmar la situación, ella se retiró del recinto. ¿Para qué? Ese qué está de más, ¿cierto? Para calmar la situación, ella se retiró del recinto. Con el objeto de calmar la situación, ella se retiró del recinto. Pero aquí solo me dice con el objeto, con objeto todavía. Entonces falta el artículo con el objeto de y la preposición también. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de calmar. En la alternativa de nos está sobrando, ¿cierto? El qué. Con la intención de, entonces me está faltando la preposición. ¿Sí? Que nos hemos dado cuenta que la alternativa A es la que encaja. ¿Por qué? Porque gramaticalmente lo escuchamos mejor. Lógicamente lo entendemos mejor. ¿Sí? Ya está. Ya está, profesora. Ya comprendimos. Así de rápido, vamos a decir. Muy bien. Vamos entonces aquí a los casos especiales. Dijimos tres formas. Asimismo, asimismo y asimismo. Luego tenemos porque. Tres porques. Luego tenemos también el con que. Esto ya está. Muy bien. Y dijimos tres, ¿cierto? Si no y si no. Es la forma como deberíamos leer. Si no y junto si no. Y hay dos formas del si no juntitas. Muy bien, empecemos entonces nosotros por aquí, con el porque, estos casos especiales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Listo? En este caso, nosotros vemos por qué con tilde y junto en el primero, y vemos un círculo delante. Este círculo que me está dando a entender que aquí delante, ¿qué falta? Un artículo. ¿Lo estás observando? Sí. ¿Cuál es el artículo? El por qué. El por qué. El por qué. Entonces, ¿por qué? Ya no viene a ser un conector, sino viene a ser un sustantivo masculino, que lo podemos reemplazar por cuál es el motivo, por
qué, entonces el motivo, la causa, la razón. ¿Listo? Aquí se va a escribir junto y con tilde. Pero sí o sí, delante, ¿qué va a ir? Un artículo. Pero también podría ser un indefinido, un por qué. Y también puede ser posesivo. ¿Sí? Mi, tu, su, los posesivos. Su, por qué. No entiendo el por qué de su desidia. No entiendo su por qué, si yo no lo tuteo, ¿no? Si no tuteo a esa persona, sino que lo trato de usted. ¿Listo? Muy bien. Entonces, junto, cuando yo lo puedo reemplazar por motivo, por razón, por causa. Ahora, si yo le he puesto estos signos de interrogación y de admiración, entonces, ¿por qué? Separado cuando se refiere a un interrogativo o exclamativo. Decimos, si no tiene signos, entonces va a ser una pregunta indirecta. Y si tiene signos de interrogación, va a ser una pregunta directa. ¿Listo? Pero sí o sí tiene que llevar la tilde. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vemos, en este caso, el tercero, aquí, el tercero, porque, juntito y sin tilde, aquí sí o sí es un conector causal y que puede ser reemplazado, puesto que, ya que, porque, en virtud de, a causa de también. Y aquí, ¿te acuerdas que te dije que faltaba algo? ¿Y qué es eso que falta? Vamos a poner por aquí. Le pongo su flechita, ¿cierto? Allá, eso es aquí. Por la que, puedo decir, por lo que, ¿cierto? Acuérdate de Lalo, o si no, también de Lola. No importa el orden, pero uno de los dos, la o lo, falta en el medio de por qué. Entonces decimos, es la preposición por y el pronombre relativo que, reemplazando a el que, la que también. ¿Sí? ¿Me estás comprendiendo? Yo creo que sí. Estamos aquí en casos especiales, ¿ya? Casos especiales. Entonces, ¿puedo pasar? Muy bien. Veamos entonces aquí con ejemplo. Sí o sí tiene que ser con ejemplo. Veamos entonces. Muy bien. Aquí. Uno emplea las matemáticas para explicar qué es esto. Un artículo, profesora, vas a decir. Allá. Y si esto es un artículo, ¿cuál corresponde? Obvio, con tilde, ¿cierto? Ya está. El por qué. Muy bien. Un video revela, es peligroso usar cualquier tipo de barbijo. Listo, cualquier tipo. Nos están recomendando la KN95, ¿cierto? O si no, también aquí. Entonces, ¿por qué? Pero profesora, sí, aquí está preguntando, aunque no tenga signos de interrogación, pero es pregunta. Muy bien. Vecinos del barrio protestan porque ya que las campanas de la iglesia no les dejan oír los aplausos. Entonces, en este caso, ¿por qué? Causal. Nos confesó su preocupación por lo que los niños pudieran enfermar. ¿Te acuerdas que dije Lalo? Lalo nos confesó su preocupación por lo que los niños pudieran enfermar. ¿Sí? Ya está. Vamos con el con que. Vemos tres formas por aquí. Con que cuando es juntito, junto, ¿cierto? Entonces aquí lo podemos reemplazar con una conjunción consecutiva. Así que, de modo que, en consecuencia, por lo tanto,
por consiguiente, por ende, de manera que, de modo que, por ello, ya está, con que. ¿Listo? Ya. Ahora, separado y con tilde. Obvio, lo mismo que pasó anteriormente, cuando es una pregunta. Entonces aquí, ¿listo? Interrogativo o también exclamativo. Veamos por acá, cuando dice con que. También le falta algo aquí, con la cual, con el cual. Hay un espacio, porque le falta algo, dice. Aquí dice secuencia constituida por la preposición con y el pronombre relativo que. Puede reemplazar a con el cual, con la cual y sus respectivos plurales. ¿Listo? Veamos aquí el ejemplo. La herramienta con la cual trabajaba tenía poco filo, la lámpara, ¿sí? Con la cual trabajaba. Y cuando nosotros dijimos con la cual, separado, ¿cierto? Separado y sin tilde, con la cual. Muy bien. Aquí, ya está. Ese producto me ha gustado mucho. Entonces voy a comprarlo. Por ende, voy a comprarlo. De modo que voy a comprarlo. Por eso, voy a comprarlo. Este sí se escribe junto, ¿listo? Muy bien. Hemos dicho que es junto cuando se lo puede reemplazar por un conector consecutivo. Aquí es la única que queda. Me asombró con qué paciencia trabaja el cuerpo médico de este hospital. ¿Listo? Y ya está. Con qué. Si no, tenemos por aquí, y si no, tenemos primero y el si no en segundo lugar. Y hemos dicho que hay tres, y estamos viendo aquí, ¿sí? En el primer lugar estamos observando ya el cuadrado, y dentro del cuadrado veo separado, sí y el no, sí, no. Y veo algo que nos dice, el sí tiene la menor fuerza de voz y el no tiene la mayor fuerza de voz. Sí, no. ¿Tú te das cuenta? Sí, no. Más arriba, ¿sí? Sí, no. Es así como deberíamos pronunciar. En este caso vamos a mencionar esto que va a ser separado. ¿Por qué? Porque ese sí sin tilde que viene a ser una, vamos a decir, ¿qué decimos? A ver, señorita, jovencito. Condicional, ¿cierto? Una condicional, una condición. Entonces, se va a escribir separado. Ya está. Y el no viene a ser un adverbio de negación. No, ni, nunca, jamás. Es lo que nos recordamos como adverbios de negación. Muy bien, aclarado entonces. Y estamos observando. Justo sube la fuerza de voz. Sí, no. Muy bien. En el segundo recuadro de color verde, estamos observando sino, junto. ¿Y qué nos damos cuenta? Sí, no. Sí tiene la mayor fuerza de voz y no la menor fuerza de voz. Entonces, ahí escribimos junto en una sola palabra. ¿Listo? Aquí, sí o sí, va a ser un conector opositivo. Esto también se le conoce como conjunción adversativa, que viene a ser lo contrario. ¿Listo? Una exclusión. Muy bien. Y tenemos un tercer signo acá abajo. ¿Listo? También cumple la función de sustantivo, que significa fuerza o destino desconocida, que actúa sobre las personas y determinan el desarrollo de los acontecimientos. Entonces, cuando nosotros lo podemos reemplazar por destino, ¿cierto? Si lo podemos reemplazar por destino, entonces es junto, cuando es un sustantivo. Ya está.
Veamos aquí con los ejemplos, ¿ya? Alumno, vamos a decir Carlos, vamos a decir, estudia esa conciencia, no probarás los próximos parciales cuando estés en la universidad. ¿Listo? ¿Cuál vemos aquí? Si no estudias, si no, la mayor fuerza de voz, ¿cierto? Ya está. Y en el segundo, la enfermera no tuvo contacto con un paciente enfermo, sino con un allegado. Ah, con un familiar, no con el paciente, sino con el familiar. Allá observamos también una coma delante de la alternativa B. Entonces, cuando puede ser reemplazado por un conector opositivo, va con una coma, ¿ya? Porque es oración contraria a la que sigue después de la palabra sino. Es un tipo con suerte. Su destino es ser rico. Destino. Dijimos cuando puede ser reemplazado por destino. ¿Súper claro? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesora, van a decir. Ahora sí, el asimismo. Vemos por aquí. De tres formas. La primera forma tenemos por aquí. Una sola palabra, una sola. Entonces, aquí vemos cuando es reemplazada por también, ¿listo? Además, ¿listo? Entonces, también, además, y reemplaza, adición. Ahora, asimismo, en dos palabras. Cuando juntamos así y juntamos mismo, ¿listo? El adverbio mismo usado con valor enfático. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? De la misma forma, de ese modo, cuando los reemplazamos por estas dos frases, entonces equivale. Así como, así mismo, así como, tal como también, ¿ya? Y en tres, así mismo. Es una locución formada por una preposición a, un reflexivo y el adjetivo identidad mismo. Tiene valor reflexivo a uno mismo. A sí mismo, ¿cierto? Uno mismo. A sí mismo se dijo que iba a cumplir con sus metas trazadas. ¿Ya? Listo. A ver, veamos aquí con el ejemplo. La FAO subrayó que el alza de los precios del petróleo estimuló los precios de cultivos agrícolas. Ahora que nos faltan los fertilizantes. Así como, ¿sí? Así como. El gobernador indicó que dio positivo a la prueba COVID-19. Informó que tomará medidas. Además, ¿cierto? Informó que tomará medidas allá. Además. Mario se preguntó a sí mismo si tendría otra oportunidad. Listo. Para él mismo. Veamos, aquí tenemos tres casos de pues, ¿cierto? Pues puede ser una causal, también una condicional, ¿cierto? Y una consecutiva. En estos tres. Y vamos a reconocer de acuerdo a la oración. ¿Listo? Sí o sí. ¿Cuándo decimos causal? Cuando expresa relación de causa entre los enunciados. Tal vez haya causa-efecto, ya, o causas, ya está, es causal. Cuando lo reemplazo, entonces por el porque, ya que, ¿cierto? Porque, ya que, entonces ahí. Ahora, cuando nosotros decimos condicional, cuando expresa una subordinación respecto a alguna circunstancia o hecho incierto o supuesto, ¿ya? Y consecutiva, cuando une oraciones en proposiciones según una consecución lógica y cuando lo puedo reemplazar por ende, por tanto, por lo tanto, de modo que cuando lo reemplazo por estos conectores, entonces va a ser el pues consecutivo. Listo, tenemos tres formas: causal, condicional, consecutiva.
Vamos por aquí. Vemos, pues, 3, pues. ¿Y cuál? Da lo mismo, profesora. Te vas a dar cuenta que hay una coma delante de la alternativa A y C. En la B, no. Ah, ya. Entonces, podemos decir, creo que debería volver a casa, pues mi madre se va a preocupar. Creo que debería volver a casa porque ya es tarde. Porque, ¿cierto? Porque. Entonces, aquí está reemplazando al porque, causa. Muy bien. Si te das cuenta, la alternativa B tiene que ir en el enunciado número 2. Sí o sí. ¿Por qué, profesora? Porque no puede ir una coma adelante, ¿sí? Para poder iniciar la oración. Pues el mal ya está irremediable. Llévalo con paciencia. Ni modo, no tienes nada que hacer. Ni modo, ahí nomás tendrás que aquí llevarlo. ¿Listo? No puede ir una coma adelante. No podemos iniciar con una coma. Tengo hambre. Por ello, será mejor que comience a cocinar o a preparar la cena. Listo, tengo hambre. No, mejor un sanguchito, nada más, me preparo y ya está. ¿Sí? Así que será mejor que vaya a la cocina y ya, y me prepare un sándwich. Ya está. Comprendido entonces, comprendido. Vamos por aquí con la estructura del ejercicio. Y dice aquí, tenemos que leer primero el enunciado. Y mentalmente tú reconoces los conectores que pueden ir. Y cuando tú estés en tu examen, sin leer las alternativas, ponle con el lápiz los conectores que según la gramática y según tu lógica pueden ir en los espacios en blanco. Y luego ves dentro de las alternativas y cuáles son sus sinónimos. Por ejemplo, si nosotros vamos a encontrar, si yo le he puesto, es decir, porque en todas le pongo es decir, de explicación, entonces yo podría buscar que haya vale decir, en otras palabras, en otros términos, o sea, de hecho, esto es, a saber, ¿sí? Porque esos son los que los pueden reemplazar. Listo, voy a leer, ¿ya? Al momento de elegir tu carrera profesional, la indecisión te acompaña. Es necesario una orientación vocacional. El orientador tiene la responsabilidad no solo de ubicarte en un área específica, sino de capacitarte. Ah, ya. ¿Eso qué quiere decir? Me estoy dando cuenta que en el último espacio tendría que ver una de oposición. Y en el primero parece, ¿cierto?, de explicación, porque nuevamente está reiterando. ¿Sí? Vamos a ver, ¿ya? Puedo empezar de repente el primero, el segundo, el tercer espacio, ya sea primera, segunda, tercera columna. ¿Cierto? Ya. Estoy recontra segura que en el último espacio, esto es, evidentemente, si no, o sea, descarto 3 al toque, porque he dicho es oposición, ¿cierto? Esto es, ¿qué viene a ser? Vale decir, en otras palabras, en otros términos, evidentemente, ¿qué hemos dicho? Obviamente, evidentemente, tiene que ir coma y coma, una coma adelante y una coma después, ¿sí? Y también cuando leo toda la oración, es como si fuera que ahí no me falta nada, ningún espacio, no me falta nada. ¿Me estás comprendiendo? Evidentemente, leo y ese espacio está por demás. Entonces no puede ser la E, la B, perdón, la B. Y o sea, tampoco. Es decir, vale decir, en otras palabras, en otros términos, o sea, ¿qué viene a ser? Reformulativo de explicación, de aclaración. Entonces solo puede ser la C o la D, nada más, ¿cierto? Ahora voy a comprobar. Por ello, vale decir, por ello, consecutivo. Por lo tanto, consecutivo. Vale decir, explicación. Es decir, explicación. Entonces, solo tengo que reconocer el sino y el sino. ¿Te imaginas que te venga así en el examen? ¿Cuál pones tú?
como respuesta? ¿La C o la D? A ver, ¿qué me dices? Vamos evaluando tu habilidad. Sí, estoy segura que tú lo vas a hacer bien. Porque me has comprendido cuando dije del sí, no y del sí, no. Cuando yo dije sí, no, en una sola palabra, ¿cierto? Se escribe junto. Sí, no. ¿Y sí, no qué viene a ser? Sí, no, por el contrario, más bien, antes bien, a diferencia. Allá. Entonces, junto, ¿cierto? Junto, tiene que ser junto. Porque el si no, hemos dicho, ese sí viene a ser una condicional, ¿cierto? Sí, una condicional, que lo puedo reemplazar ese sí, siempre que, siempre cuando, sí. Y el no, un adverbio de negación, ¿cierto? Ya está, entendido, claro entonces. Vamos por acá. Método de solución. Y aquí tenemos, listo, 4 pasos. Muy pequeño, no te preocupes, todo tiene solución. Eso es, aquí. ¿Qué vamos a hacer primero? Se lee el ejercicio con los espacios en blanco con el fin de analizar el contenido de cada uno de los segmentos y de esta manera decidir cuál debería ser la función conectiva más adecuada según el contenido y estructura de cada segmento. Como te estaba mencionando, leemos y con tu lápiz tú escribes cuál conector podría ir. Y vas a ver que te vas a dar cuenta y lo vas a hacer súper bien. Ahora, el segundo paso. Después se leen las opciones. Entonces, en primer lugar, no leo las opciones. Primero leo el enunciado, ¿listo? Y en segundo lugar, recién leo las alternativas. Y se integran de manera sucesiva en el enunciado incompleto hasta producir una oración gramaticalmente correcta y válida desde el punto de vista semántico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que tener un significado coherente y para ello el aspecto lógico te va a ayudar muchísimo. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Listo, C, dice, volver al ejercicio con la opción escogida para probar si la cadena lingüística cumple con el requisito de coherencia sintáctica, coherencia semántica, es decir, que gramatical y estilísticamente esté correcta y que su significado sea lógico. Aplica la lógica y también lo que es la gramática, ¿sí? Último, el cuarto paso. Inmediatamente deducir los conectores faltantes a partir de las relaciones entre los segmentos y elegir los que restituyan mejor el sentido original del texto. ¿Sí? Con esto, ¿qué podemos decir? Que hemos terminado. Muy bien, yo voy a decir muchísimas gracias para poder pasar a lo que es los ejercicios, la práctica. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿O vamos a la práctica? ¿Qué me dicen? ¿Preguntas? Las preguntas pueden venir durante el desarrollo de la práctica. Eso me vas a decir seguro. No voy a dejar de compartir para compartir la práctica. Estoy leyendo tu pensamiento, vamos a decir por acá. Estamos, vamos a decir, sincronizados. ¿Listo? Muy bien. Los ejercicios de aplicación. Y aquí, listo y dispuesta. También lo he puesto para poder, listo, ver tus respuestas. Ya está. Aquí está. Para ver tus respuestas también. Muy bien. Ahora sí. Vamos por aquí. El primer ejercicio. Completo lo tenemos. Todos los actores del teatro deben trabajar seria y profesionalmente. Esto incluye a todo el elenco que lo conforma. ¡Ah! Un solo espacio. Entonces, ¿qué conector es el más adecuado que puede ir?
Si yo leo, todos los actores de teatro deben trabajar seria y profesionalmente. Esto incluye a todo el elenco que lo conforma. ¿Qué te das cuenta? ¿Falta algo? Coma, coma. Están en medio de comas. ¿Y falta algo aquí? Seguidamente, a pesar de, nos estamos dando cuenta, señoritas, jovencitos, que no falta nada, nada, ¿cierto? No falta. Todos los actores de teatro deben trabajar seria y profesionalmente. Esto incluye a todo el elenco que lo conforma. No falta nada. Entonces, tiene que ser un conector de evidencia. Efectivamente, en efecto, obviamente, ¿cierto? Claro que sí. Yo sé que sí te has dado cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí, como es obvio, ¿cierto? Eso es. Y aquí, confirmado entonces. Ya está. Ahora sí. Un solo espacio también en el segundo ejercicio. Al presidente de Rusia no lo permitirán ingresar a las reuniones internacionales. Y ahí, ¿qué falta? Continúa con esa actitud altanera y desafiante. Entonces, aquí parece una condicional, ¿cierto? Y las condicionales es siempre que, ¿qué más? A ver, siempre que, según el orden, yo me acuerdo, sí, siempre cuando, a condición de, en cuanto que, menos que, con tal de que, en caso de, mientras que, a no ser que. ¿Listo? Pero en este caso, si sería siempre que, tendría que haber otra coma. Y solo hay una coma delante. Allá, entonces nosotros podemos decir, sí, si continúa con esa actitud altanera y desafiante. Eso es. Muy bien. Excelente. ¿Listo? Ya está. Qué rápido, qué rápido. 3, dice. ¿Qué nos damos cuenta en este caso? A ver. Durante el período clásico temprano, el árbol cósmico de Mesoamérica cumplía una función desconocida por la historia de las religiones. Fue considerado una deidad en los pueblos de América Central, ¿cierto? Ya está. ¿Y qué observamos? Que está aclarando, ¿cierto? Está explicando, está aclarando, está explicando, está aclarando. Entonces, si explica, aclara, es decir, yo me acuerdo, sí, es decir. Y es decir, lo podemos reemplazar por vale decir, vale decir. En cambio, si nosotros decimos por ello es por consiguiente, así que, por tanto, por ende, de modo que, ¿sí? A pesar de, entonces, en este caso, cuando nosotros decimos a pesar de, es oposición, pero que se puede superar el obstáculo, concesivo, aunque a pesar de, pese a, aun cuando, ¿cierto? Y si digo en otras palabras, vale decir, es decir, en otras palabras, en otros términos, o sea, allá se está repitiendo en este caso, en otras palabras. ¿Listo? Ya. Porque en cambio, sin embargo, entonces concesivo, vamos a decir, opositivo, ¿cierto? Opositivo, pero, sin embargo. ¿Listo?
¿Ya? Ay, ay, ay. 4. Las teorías científicas son modelos explicativos del universo. Nos permiten conocer mejor cómo funciona. Aquí sí podría ser, por lo tanto, nos permiten conocer mejor cómo funciona. Por lo tanto, ¿cierto? Por ende, también por ende. Obvio, ¿cómo va a ser porque? Porque, y tiene una coma después. Sin embargo, nos permiten, sin embargo, es oposición. En este caso, consecutiva, ¿cierto? Consecutiva. Y consecutiva sería ya que, el ya que lo tendremos que reemplazar por eh, el porque. Porque, ya que, porque, ya que, pues, debido a, gracias a causa de, porque, ya que. ¿Listo? Entonces tendría que ser por ello. ¿Sí? A ver. Porque con que separado podría ser con que aquí. Por ello. Estoy mencionando por tanto, por lo tanto, por ende, por consiguiente. Así que, de modo que nos permiten conocer mejor cómo funciona. Por ello, por eso, por ello, por eso. ¿Ya? En cambio, si nosotros ponemos el porque juntito, que es igual al ya que, entonces aquí me estaría dando a conocer una causa, pero aquí es algo que sigue, algo que continúa. ¿Ya? 5, a ver. Uy, uy, uy. Dominguito, vamos a decir, dominguito y nosotros aquí, ¿cierto? Con las clasecitas bonitas. A ver, dice, los empresarios dialogaron toda la tarde. Llegaron a un acuerdo. El objetivo, ¿cierto? Para llegar a un acuerdo. Si están trabajando, si han dialogado, están trabajando toda la tarde. Para llegar a un acuerdo, obvio, aquí, el objetivo, ¿cierto? Entonces, aquella reunión, la situación mejoró en la empresa. A partir de, oh, qué maravilla, tú tienes que darte cuenta. Muy bien, por aquí. Sergio ha puesto la respuesta por acá. ¿Sí? Nos estamos dando cuenta aquí. Y algo importante, recuerda que este conector, es decir, sí o sí, tiene que ir con una coma delante y una coma después. Sí, y aquí no hay. Del mismo modo, igual, una coma delante y una coma después. Por ello, en algunos casos, una coma delante y una coma después, en otros solo delante. A saber, una coma delante y una coma después. Entonces aquí sí nos damos cuenta, ¿ya? Ahora pasamos al ejercicio 6. A ver, los ciberdelincuentes acuden a redes sociales y aplicaciones populares para estafar cada vez más. Pero yo veo aquí para y veo con el fin de. Entonces, si yo, finalidad, ¿cierto? A fin de que, con el fin de, con el objetivo de, con el propósito de, entonces aquí, esto. Estas dos, nada más, la A o la E, porque con ello, puesto que de esta forma, ya está, solo la A o la E. Dice, para estafar, con el fin de estafar cada vez que más personas, aquí, más personas que, cada vez más personas, y aquí dice WhatsApp, es uno de los principales medios para cometer actos ilícitos. Por los mensajes, ¿cierto? Por los mensajes que nos llega a WhatsApp.
¿Listo? De números desconocidos. La E, eso es, porque simultáneamente, no da, ¿cierto? Simultáneamente, pero sí evidentemente, ¿listo? Porque aquí nosotros vemos que no falta nada en el segundo espacio. Por eso reconocemos que evidentemente puede ser. Ya está. A ver, 7. Listo, vemos por acá. A ver, un centenar de personas. Y C dice, con el fin de realizar una protesta contra el Congreso, debido a que se le acusa de corrupción. Entonces nos estamos dando cuenta que en el primer espacio de finalidad, y en el segundo espacio, si es debido, causalidad, ¿cierto? Ya está. Listo. Y aquí nos pone finalidad, el para, nada más, la D. Pero en el segundo espacio nos pone, por ejemplo, ¿listo? No es causal. Muy bien. 8. Vemos por aquí. Otra del complejo arqueológico de Cuela. En este caso, la alternativa C, a fin de, para, ¿cierto? A fin de y para. A fin de lograr su conservación tras los derrumbes ocurridos recientemente. Incluso es adición de grado máximo. Inclusive, hasta aún para colmo, ¿cierto? De grado máximo. Y en este caso, debido a esto, las lluvias torrenciales que afectaron el sector sur, porque, ¿no? Las lluvias torrenciales. Entonces, causa. Aquí ha habido un pequeño error, un lapsus, vamos a decir. Esta coma, ¿cierto? Esta coma no debería estar, ¿cierto? ¿Sí? Esta coma. No. Ha habido un lapsus ahí, ¿ya? Porque de seguro tú, Sergio, has dicho, ya, porque aquí sí es para y aquí está la coma, entonces no puede ser. Pero démonos cuenta en este segundo espacio. Este es de adición. En cambio aquí señala la causa. Y la causa son las lluvias. La causa. Por eso, debido a. ¿Listo? Eso. Entonces, el error es esta comita que se la tendría que borrar. Vamos a borrar mejor. Ahora mismo en el ejercicio 8. Sí. ¿Qué vamos a decir? Aquí está. Sí, está mal esta coma. Se ha pasado. Y esto que revisamos los ejercicios, bueno, por equipos, ¿no? Por grupos revisamos. Y aquí se pasó. No tiene que ver esa coma. Así. Porque delante del para, del objetivo, ahí, del para, sobre todo, no. ¿Ya? Listo. Por eso no cuadraba. Eso es, tienes razón. ¿Listo? Aquí. Ya está. Ahora, el 9. De la viruela del mono es una enfermedad muy parecida a la viruela, que se encuentra erradicada, perteneciente a la misma familia filogenética y que se da en las zonas de África Central y Occidental. Nosotros podemos decir, mejor dicho, que la viruela del mono,
Por ejemplo, que la viruela, por ejemplo, la viruela, ¿no? No debería ser de frente nomás, por ejemplo. Eso es, Sergio, muy bien. Aquí, cabe resaltar, ¿cierto? Entonces nosotros diríamos aquí énfasis, ¿cierto? Énfasis. Cabe resaltar especialmente lo central, en particular, ahí, cabe resaltar que la viruela del mono es una enfermedad muy parecida. ¿Listo? Ya está. Y en el segundo espacio, también ahí, principalmente también. Ya está. Entonces aquí encontramos énfasis. Listo. 10. Vemos por aquí. La disminución de recursos humanos y operativos, la CEAL se esforzó por garantizar la continuidad del suministro eléctrico, lo que permitió a la población continuar con sus actividades. Se implementaron las medidas impulsadas por el gobierno central, ¿cierto? Entonces CEAL, la empresa de la luz, no pagaban los usuarios, ¿cierto? El 2020-21, varios usuarios no pagaron, varios meses. ¿Y qué hubo? Ah, ya, listo. La B, ¿sí? Incluso podría ser. Y aunque se implementaron las medidas impulsadas por el gobierno central, en este caso, a ver, aunque es concesivo, diría, a pesar de que se implementaron las medidas por el gobierno central, la E, puesto que además, pero además, después de además, puede haber una coma, un punto delante y una coma después de además, es de una sola palabra. Pese a la disminución de recursos humanos y operativos, ya está, pese a, aunque hubo esa disminución, entonces eso es, ya está, pese a. Asimismo, a ver, asimismo, después de asimismo en este caso sí puede haber una comita, ¿listo? Ya está, asimismo, eso es. Bueno, vamos a ver, 11, vemos por aquí. La bonita, 2 espacios. Realizan marchas pacíficas. Dialogan con el gobierno, pero no pueden bloquear las carreteras. Ya está. ¿Qué tipo de conector voy a encontrar aquí? Si realizan marchas pacíficas o dialogan, esa coma estaría sobrando, ¿cierto? Entonces no puede ir o. No puede ir o. Ya está. Bien, realizan marchas pacíficas. Y, pero una coma delante de ese i, si está agregando ahí nomás, tampoco, ¿cierto? Y también, y realizan marchas pacíficas, también dialogan, adición. Entonces, o es uno o lo otro, ¿cierto? Allá, eso es. ¿Y qué habíamos dicho? O, ya, bien, bien, sea, ¿cierto? Ya está. Por eso es, tienes razón. La respuesta correcta, la alternativa. Listo. Muy bien. Veamos, ¿te acuerdas del texto de la Perricholi? Aquí está. Ricardo Palma popularizó la creencia de que el virrey Amat mandó construir los edificios más hermosos de la época en honor a la Perricholi. Se contaba que la Quinta de Presa fue escenario de los amoríos de Micaela Villegas y Amat Yunyel. Esta suposición ha sido totalmente desmentida por los historiadores y biógrafos de la artista. O sea que Ricardo Palma dejó volar su imaginación también, ¿cierto? Bueno, relatos breves, cortos, basados en la realidad, pero no todo era real, porque era ficción, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de conectores aquí observamos?
2 en la E. Sin embargo, eso es, eso es. Yo puedo ver que en este caso el sin embargo sí o sí en el último espacio. Por eso, si tú te das cuenta del segundo espacio, entonces ya, sin embargo, dices. Entonces ya veo cuál, porque dice finalmente, en cambio, en resumen, dado que. Entonces es oposición, ¿cierto? Ya está. Muy bien, excelente. Vamos entonces, 13. ¿Te has dado cuenta del segundo espacio? El segundo espacio, la segunda columna, eso es oposición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí me está hablando, ¿cierto? De un envejecimiento prematuro. Y luego dice que debemos cuidar con productos, sí. Y aquí, si se hace muy evidentes, optamos por la cirugía plástica. Entonces, no obstante, aquí sale a pelo. Entonces, por ello, consecutiva. Por lo tanto, por consiguiente. Entonces, yo lo pondría así. Entonces, debemos cuidarlo. Eso es. Ahora sí. A ver. ¿Qué me voy dando cuenta de este segundo espacio? Países en desarrollo ¿cierto? Porque por supuesto, obviamente, entonces, estas no, vamos a decir, lógicamente no concuerdan. Esto, y, y, aquí, el país es en desarrollo y el clima, ya está. Entonces, verbigracia es, por ejemplo, ¿listo? Por ejemplo. Y aquí me está mostrando un ejemplo, por ejemplo, las vacunas, vamos a decir. Uh-huh. A ver, ¿qué decimos? A ver, a saber, ¿cierto? A saber. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mencionando aquí. Es decir, vale decir en otras palabras, en otros términos, de hecho, esto es, a saber, está explicando, está aclarando, está reformulando nuevamente. A ver, dice, aquí, cuando se van a reunir, se enfrentarán a tres pruebas de fuego en materia de solidaridad. ¿Y cuáles son? Está aclarando. Las vacunas, la concesión salvavidas, está aclarando. Ya, muy bien. A ver, el presidente ruso puede ser porque, ¿cierto? En el primer espacio. ¿Y qué vemos? Puesto que, ya que, porque. ¿Sí? Puesto que, ya que, porque. Obviamente, no, porque este es evidencia, ¿cierto? Aunque es oposición concesivo. Pero podría decir, puesto que, dado que, puesto que, dado que, ya que, porque. La A, la C o la D. ¿Listo? A, C y D. ¿Cuál puede ser? Entonces yo tendría que ver el segundo espacio. Más bien, pues y bueno. Allá, aquí. ¿Cuál decimos? A ver, a la una, a las dos y a las
3, decimos aquí. Pues, ¿cierto? Sí. A ver, el presidente ruso dice aquí, ha advertido que su país aún todavía no ha empezado nada serio en Ucrania, ya que están centrados en Donbass. Y si Occidente quiere ganar el campo de batalla, pues que lo intente. Ah, entonces consecutivo, de modo que lo intente. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Ahora sí, vemos. ¿Y te acuerdas? Esto te lo he puesto en la teoría. Sí, para ir avanzando. De la aloe vera. Ya está. Tú vas a dar la respuesta. Acuérdate. Estaba en la teoría. El aloe vera es muy variado en las lesiones de la piel por su poder suavizante. Sí, se has tomado en cuenta, si te acuerdas, por supuesto. Sí. Claro que sí, profesora. ¿Qué dijimos entonces? Allá, entonces, además, ¿cierto? Además, contiene minerales, aminoácidos, bla, 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 ya, estimula el crecimiento de los tejidos y la regeneración celular. Esto estaba en la teoría para poder avanzar. Entonces ahí lo puse. He puesto 3, 4 ejercicios de aquí, de aquí, justo de nuestra práctica. ¿Por qué? Porque tenemos bastante teoría y breve también. Muy bien, hemos trabajado entonces nosotros lo que es los conectores lógicos textuales y ampliamente hemos dicho que nuestra competencia es vincular aspectos lógicos y gramaticales de las diferentes construcciones textuales. Vemos aquí una construcción textual y que le faltan los espacios. ¿Qué tenemos que hacer? Leer el enunciado y después vemos en las alternativas cuál puede ir. Pero yo te he recomendado que con tu lápiz, cuando lo hagas en forma en físico, cuando lo tengas en físico, vayas poniendo cuáles son. Y después de escribir, recién ves con cuáles lo puedes reemplazar. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí trabajamos y nos vemos el día de mañana para completar, ¿no? La semana. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Bueno, Hasta luego, Michelle. hasta luego, señorita también. Hasta aquí avanzamos. Listo, como prueba.